36 minutos pasaron de la hora 10, continuamos. Volvemos a repetir la información. Hace aproximadamente 15 minutos nos avisaban aquí a la producción de que hubo un intento hacia una persona mayor, hacia un hombre mayor, de hacerle el cuento del tío. Así que si tenés familiares, si tenés conocidos que son mayores, advertirlos sobre esta situación. No den ningún tipo de información, no den números de cuenta, no den nada. Lo que son las entidades bancarias y lo que es ANSES no piden información, no mandan a nadie a su domicilio tampoco, no piden mucho menos ningún tipo de depósito. Ojo con las claves bancarias, no entreguen ningún tipo de información, por favor. Mensajes que van llegando aquí a la audiencia. Dice: ¿tiene envidia o le tenés miedo al Colorado por no decir que Angelina Giacone es jugadora de Alba? Leímos una nota de que aparece en el portal de Infomás. Envidia a una chica de 14 años, por favor. No, y de mi parte, o sea, si es para el deporte, mucho menos. Al contrario, me alegra muchísimo que un adolescente que es de aquí de nuestra región pueda progresar y ojalá tenga un gran futuro. Y el Colo, no sé qué tiene que ver el Colo con esto, pero bueno, me lo meten al Colo, me lo meten en todas las discusiones, pero no, por favor, para nada. Pero sí, lo que compartimos es un artículo desde el portal de Infomás. No hizo referencia en ningún momento de que era jugadora de Alba, por eso lo nombré, pero igualmente la conocen a todos, Angie, así que me parece que no necesita presentación. Continuando con mensajes de la audiencia, ¿dónde se pueden conseguir anticipadas para ver La Vaca Lola? Allí en el Cine Teatro Iris, amigo o amiga, allí podés adquirir tus entradas para ver La Vaca Lola. Pero ahora nos metemos de lleno con lo que te había prometido durante la pausa. Antes de ir a la pausa, tengo aquí acompañándome en la mesa de la 94.1 la psicóloga Verónica Utín. Buen día, Vero, ¿cómo te va? Buen día, Ever, y bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia. Bueno, el motivo de que solicitamos tu visita es para seguir hablando sobre esta problemática de que ya en otra ocasión también lo estuvimos hablando, pero que merece, me parece, seguir profundizando. Días atrás tuvimos también la presentación de un libro, Juguemos al Bullying, de una joven oriunda de Clarke, que es docente, con experiencias personales, lo pudo canalizar a través de la escritura. La semana anterior el Club Maciel organizó una muy buena actividad con una obra teatral que tenía que ver con la misma problemática, que allí asistieron más de 400 chicos de las escuelas de esta localidad. Pero para la gente que aún quizás todavía no le llamó la atención o no se enteró, ¿qué es precisamente el bullying? Bien. Bueno, Ever, yo creo que esto es una idea muy importante, de poder empezar a hablar de todas estas cosas, y justamente el término de bullying tiene una definición bien concreta, en realidad, para que todos nos demos cuenta de qué se trata en realidad. En realidad es la exposición que sufre un niño a daños físicos, digamos, o emocionales, psicológicos, de una manera constante, repetitiva, sistemática, desde otro niño, digamos, o un grupo de otros niños. Se denomina, digamos, acosador a la persona que ejerce esta clase de violencia, y el acosado significa que es el niño que recibe toda esta agresión y toda esta violencia. Yo creo que el problema radica principalmente, yo estaba pensando incluso que me parece buenísimo toda esta cuestión de poder empezar a poner todas estas cosas en palabra, poder hablarlas. Claro. Esto de que se haya hecho, me parece fantástico, una charla con una obra de teatro acerca de la problemática en la que se incluyeron a todas las escuelas, a todos los chicos de las escuelas. Me parece muy bueno eso, porque se trata de justamente de empezar a sensibilizar a la sociedad. Claro, de que se den cuenta el daño que causan a la hora exacto. Esto. Y me parece fundamental, ¿por qué? Porque, bueno, el bullying es una cuestión que afecta a un montón de chicos, y que inclusive justamente como se sienten tan mal y tan inhibidos y frustrados, y que sienten que nadie los va a poder ayudar, tienen múltiples causas y múltiples consecuencias también. Es un daño psicológico muy, muy grave y muy serio, y si no lo
prestamos atención y no lo tomamos de la manera adecuada que corresponde, incluso estos problemas psicológicos, desde empezando a depresión, ansiedad, irritabilidad, fatiga, hay un montón de síntomas que nosotros como papás tenemos que estar prestando atención y poder charlar con nuestros hijos, porque incluso hasta puede llegar a un intento de suicidio, ¿sí? Claro. O suicidio en sí mismo. Entonces, cuando uno escucha a veces, a mí me ha pasado inclusive esto de que, bueno, que sí, que en otras épocas también ha habido esta clase de violencia. No tenía a lo mejor la definición, el término claro, sí. conceptual de bullying, pero bueno, a quién no, uno ha escuchado siempre decir, a quién no lo han dicho, no ve que vos sos esto, vos sos lo otro, o lo han ofendido de alguna manera. Sí, lo tratan de minimizar. Claro, entonces es como que está muy naturalizado. A ver, es cierto que en otra época también existió esta clase de violencia que hoy llamamos bullying y en otro momento no le prestábamos tanta atención. Ahora, también es cierto que los niveles de violencia y agresión han aumentado terriblemente. Entonces, también es cierto de que esta cuestión se ha ido naturalizando y nadie ha salido, por ejemplo, en los casos bien concretos de bullying ahora en la actualidad, no es que hay una persona dentro del grupo a lo mejor que plantea, dice, bueno, no lo trates a fulano de esta manera porque está mal. Nadie hace nada. Y ahí está la dificultad concreta. ¿Por qué? Porque en otros momentos, antes, cuando esto también ocurría y no se llamaba bullying, hablo de, 40, 30 años atrás, o un poco más, había siempre alguna persona que se daba cuenta de esto, de que esto no estaba bien, y se plantaba y decía, bueno, no, a ver, ¿por qué tratás a fulanito de esta manera si él no te hizo nada? Claro. Y ahí la cosa cambiaba. Ahora la situación es muy distinta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un contexto distinto, en una sociedad distinta, en la que la violencia también y la agresión se ha ido naturalizando. Yo incluso estuve... ¿Se agrava, Vero, con el tema de las redes sociales? ¿Se agravó esto? Sí, claro que sí. Porque, bueno, eso también es una forma de bullying que se llama grooming, ¿sí? Que es un bullying por internet, por las redes sociales. Entonces, se agrava justamente ¿por qué? Por el hecho de que, las ofensas o la violencia puede llegar a ser hasta anónima y se esparce completamente en la red de una manera tan rápida que es muy difícil después, una vez que está, instalada, una ofensa, un video, todo lo que puedan llegar a subir a las redes, es muy difícil sacarlo de ahí. Entonces, incluso la persona puede sentirse las 24 horas del día hostigada por el tema de las redes. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar un poco más las cosas y evaluar, porque ¿cuál es el problema? La consecuencia después incluso puede llegar a un suicidio. Entonces, si nuestro hijo está apático, se siente angustiado, se siente triste, llora todo el tiempo, está irritado y está comportándose de una manera diferente a la que normalmente se estaba comportando, ¿qué es lo que primero tendríamos que hacer como padres? Claro. Preguntarle, Hablar hablar con él y hablar y plantearle, a ver, ¿qué te está ocurriendo? Supongamos que está siendo acosado. Bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿Nos mantenemos con los brazos cruzados, no hacemos nada? ¿O vamos a donde sea, al lugar que sea, y podemos charlar y plantear, qué es lo que está ocurriendo? Y también entender de que, los chicos que son acosados tienen ciertas características, principalmente de diferentes, ¿sí? De lo que sea, no importa si es el chico nuevo, si es el chico que usa lentes, es lo distinto. Lo diferente. Entonces, la otra persona, el acosador, en realidad, se engancha en esta cuestión, es como que se toma de estas herramientas para hacerlo sentir, mal. Angustiarlo, plantear incluso en los círculos sociales, hostigarlo, tratar de que se sienta mal, pero ahí también hay un chico que está sufriendo. Hablo de que hay algo que está haciendo que ese chico necesite denigrar a otro. O sea, es terrible lo que sufre el acosado, el chico que es acosado, quiero decir, que sufre bullying. Sí, la víctima. Es la víctima, Hay que contenerla, ayudarla, y si vemos que a nosotros como papás se nos salen de las manos, esto de decir, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Consultar a los profesionales adecuados, específicos, y tratar de visibilizar, esta es la cuestión, porque está todo como muy tapado, Ever.
Sí, como que bueno, es una cargada. No pasa vos, nada. sí, no pasa, siempre pasó. Sí. Es verdad que siempre pasó. Incluso he escuchado padres que dicen, bueno, a mí también me lo hacían. Sí, pero no significa, claro. Eso está bien, no es un justificativo. Digo, que antes haya pasado, es verdad. Sí, el carácter de uno o de otro cambia mucho. Es diferente, pero también el contexto es diferente. Entonces, lo que antes ocurría ahora está mucho más exacerbado, porque la sociedad está intolerante, porque si nosotros nos movemos en la calle y, no sé, vemos a lo mejor los autos, que a veces uno pasa sin querer un auto y se enoja, y hay un nivel de violencia, uno lo ve en los noticieros inclusive. Y tiene que ver también que los padres a lo mejor están abocados a los problemas cotidianos de la vida, de pagar, de llevar el pan a la casa, y que a lo mejor que no se dan cuenta de lo que está pasando con el chico, ¿no? Y muchas veces el chico, la víctima, quiero decir, siente que no tiene escapatoria, que no tiene una puerta abierta. Que no hay solución. No hay solución. Y eso es lo peor que le puede pasar, porque ahí sí puede pensar en el tema de suicidio. Y esto no es menor. O sea, esto no es exacerbado. No, y de hecho, bueno, tenemos antecedentes de esas cuestiones. Han habido un montón de casos que yo creo personalmente que, bueno, a ver, en esto de poder hablar, por eso me parece fantástico la idea esta de empezar a hacer obras de teatro, de visibilizar, de charlar. Pero lo que a mí sí mucho me llamó la atención, eso estaba pensando, Ever, en cuanto a incluso la obra esta de teatro, que yo no fui, digamos, porque yo justo estaba en Rosario, pero me llegaron comentarios, que estuvo muy buena, que a los chicos les llegó un montón, que los hizo darse cuenta, digamos, ponerse en el lugar del otro. La empatía, Ever. Porque hay muchos chicos que uno le pregunta, bueno, ¿y qué es ser empático? No saben lo que es ser empático. Claro. Y ser empático significa ponerse en el lugar del otro. Es poder sentir lo que siente el otro. Porque, a ver, el acosador lo que hace, tiene una dificultad terrible en esto de ser empático con el otro, porque no tiene idea ni tiene registro del sufrimiento del otro. ¿Y el acosador viene con un contexto de la casa? Sí, viene con un contexto de la casa, viene con una necesidad, con una deficiencia interna emocional muy grande, que hace que necesite, porque esto llama la atención también, bueno, ¿por qué necesitas agredir a otra persona? Claro, porque también los padres de aquel que es acosador también pueden hacer algo para decirle que eso está mal. Exacto. Es prestar atención, es hablar con nuestros hijos, es explicarles de que, bueno, esta cuestión no está bien, por más que uno piense, bueno, se le va a pasar y demás. No. Estos son signos de alarma que uno, como papá, tiene que prestarle mucha atención. Yo estaba pensando en el tema de lo que, el comentario que me llegó, que estuvo muy bueno, el tema de la charla esta y la obra de teatro, y me llamó poderosamente la atención en un momento, porque me comentaban como que había una obra de teatro que el actor trataba mal a personas y demás, era bastante violento, y los chicos se reían, Ever. Claro. Está bien, quizás se reían porque estaba nervioso, era una situación especial porque... y demás, pero no lo tomaban como algo que estuviera mal. Por eso digo, esto de la violencia y la agresión se está naturalizando y no está bien. ¿Por qué? Porque en un contexto en el que hay un chico que es víctima y otro que lo está acosando, hostigando, también hay otro grupo de chicos que están ahí siendo testigos y que no dicen nada. O sea, son testigos silenciosos. Y de alguna manera, sin darse cuenta, es como que, bueno, no pueden reaccionar quizás y decir, bueno, porque yo te digo, Ever, con una sola persona que se plante y le diga al acosador, suponete, escúchame, ¿por qué les vivía haciendo cosas a este chico si él no te hizo nada? Con eso es suficiente para que empiece quizás el acosador a tener registro y esto de tener empatía con el otro. Decir, bueno, a ver, el otro está sufriendo por lo que yo estoy haciendo. Hablo de, no sé, cosas, chistes en la escuela, de tirarle cosas. Sí, lo que a veces parece algo mínimo, pero que se sigue acumulando a una larga lista de cuestiones que pasan. Y además se hace sistemático. Entonces eso vulnera completamente la estructura psicológica del acosado. Porque la autoestima, que esto, digamos, le influye en la autoestima de tal nivel, que llega un momento en que ni siquiera va a hablar con los padres porque él siente, esa persona, la víctima, que él es culpable de esto. Que se lo hacen porque él tiene la culpa. Claro. En realidad, nada más opuesto a esto, en realidad.
¿Por qué? Porque justamente ahí está el problema. Entonces nosotros como papás y como sociedad tenemos que también empezar a involucrarnos, involucrar a todos. Esto es a los compañeros, a las víctimas, a todos, al que hostiga, digamos. En la escuela esto es más común, es moneda corriente, sí, ¿no es cierto? Sí. Debe ser el lugar donde más se produce. Sí. En la escuela y también, en las redes es completamente terrible, sí. Porque tenés mucho más para hacer en las escuelas quizás que en las redes. Porque esto que yo planteaba, digamos, una vez que una foto, un video, alguna cosa que lo haga sentir mal a la víctima, está subida a la red, ¿cómo haces para que eso desaparezca? Sí, no, es muy difícil. Es dificilísimo. Entonces, y a lo mejor lo podés hacer desaparecer de la red, pero no de los celulares del resto. Claro, y ya llegó a 1 millón de personas, a lo mejor, o sea, es terrible lo del tema de la red. Por eso yo creo que es fundamental esto de empezar a sociabilizar a los chicos y a poder hacerlos a ellos pensar de que en realidad uno no tiene que hacerle daño al otro, porque el otro sufre con este daño. Porque ahí yo creo que está la falencia. El acosador no logra darse cuenta que está lastimando a otra persona. ¿Por qué? Porque si se daría cuenta que lo está lastimando, no lo haría. Entonces, claro, se trata simplemente de esto. Ahora, si nosotros vemos que esto pasa a mayores, que nuestro hijo siempre nos está diciendo algo, porque aunque nuestro hijo no nos hable, hay síntomas para darse cuenta. Hay un montón de síntomas que algo nos está queriendo decir nuestro hijo. No importa que no nos hable, porque quizás no puede. Claro. Porque quizás... O sea, que esté ahí callado, que exacto, se encierre. Esos son síntomas típicos. De que algo está ocurriendo. No son de la adolescencia, porque dice, no, viste que los adolescentes se encierran. Tiene una etapa. No es así. No es normal. No. A ver, ¿cómo explicarlo? Si nosotros vemos que este cambio fue algo brusco de un momento para el otro, que era un chico sociable, que le gustaba estar en familia, y que de repente de un día para el otro se cierra, las notas le bajan, no pierde sociabilidad, digamos, no quiere estar con sus amigos, cosas que antes sí hacía y que le encantaban, eso es un síntoma de que, principalmente algo le está ocurriendo, algo nos está diciendo. Y después, ver qué es lo que está ocurriendo, empezar a charlar. Y yo creo que hay una dificultad, y ahí hay una dificultad muy importante también en nosotros como papá y como adultos, porque es lo que vos decís, Eber, también uno tiene en la cabeza 3 millones de cosas, porque el trabajo, la familia, los chicos, esto, lo otro, un montón de problemas arriba de la cabeza, que a lo mejor no registra estas cuestiones. Pero ¿qué pasa? Después vienen las consecuencias. Y las consecuencias son serias y graves. Yo creo que el bullying es un concepto que uno tiene que tenerlo mucho más en cuenta de lo que uno piensa que debería en realidad. Porque el contexto es otro. No es la sociedad esta de hoy, en la actualidad, no es la misma que hace 30, 40 años. Sí, hablando de eso y aprovechando tu visita, hay cuestiones que uno a veces, por tener hijos adolescentes y hablando con otros padres, uno se entera que los problemas tenemos mucho más en común similares de lo que creemos. Sí. Hay una cuestión con lo material y lo económico, que los adolescentes de hoy parece ser que tienen que estar a nivel del otro y para arriba, arriba. Sí. Y como que nada los conforma. Está también el tema del bullying, hay algo que hace que el adolescente no se conforme y le exija a los padres cada vez que quiere más. ¿Cómo se hace para tratar de frenarlo y decirle que, cada familia puede tener lo que puede, ¿no? Sí. Yo creo que básicamente tiene que ver con la crianza y con esto de poder enseñarles a nuestros hijos que nosotros como adultos también tenemos límites. Y de que no todo se puede. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cuando ellos salgan en la sociedad, cuando sean adultos, quiero decir, y salgan a trabajar y tengan su propio empleo y demás, no van a hacer lo que quieran, ni van a tener todo lo que quieren. Y ¿sabes qué? A veces es bueno no tener algo. Se ha invertido la cosa, porque en nuestras épocas, si nosotros le decíamos a nuestros viejos, mirá, yo quiero que me compré una moto. Sí, esperá sentado. Agarrá el bolso, andá, comprátela, laburá y hacételo. Y ahora es como que los padres se desesperan por dar lo que uno tuvo. A lo mejor
pasa por ahí. Hay muchos padres que dicen, bueno, yo le quiero dar todo, me incluyo ahí, ojo, sí. no estoy exento de esta situación. Sí. Uno le quiere dar lo que no tuvo y sí. quizás le estamos haciendo un mal. A ver, yo no sé si mal o bien, porque uno como papá siempre hace lo mejor que puede y con todo el afecto y el amor que uno le brinda, o sea, siempre lo hace con ese objetivo, no es que uno lo quiere lastimar al hijo. De tener, exacto, que ellos tengan lo que uno no tuvo. Pero ¿cuál es el problema con esto? Cuando un chico o un adolescente, o cualquier chico, un chico chiquito también, tiene todo lo que se le ocurre, dice, y ya el padre sale corriendo y se lo da. ¿Qué le está enseñando en realidad? Le está enseñando a que no puede, y es una dificultad importante, hoy por hoy también, no puede frustrarse. Y esto es un trabajo, o sea, uno no nace sabiendo cómo frustrarse, uno tiene que aprender, es un aprendizaje el frustrarse, el saber que, bueno, yo quiero, no sé, esa moto, suponete, y bueno, y no me la van a dar porque, bueno, sale un montón de plata y mis padres no pueden y no me la van a dar. Y yo me tengo que frustrar como ser humano, como un individuo, para saber que, bueno, hoy no. Bueno, más adelante, si yo trabajo, si yo me esfuerzo. O sea, hay tantas cosas conectadas en función de esto, que en realidad yo creo que es sano y es saludable también que los chicos tengan límites. Esto es decir, bueno, nuestros papás, bueno, no pueden todo. Porque, a ver, ahí está también el tema de la fantasía. Cuando uno es chiquito, siente y piensa que mamá y papá son superhéroes. Sí. Que pueden todo. Bueno, a medida que uno va creciendo también tiene que empezar a darse cuenta que, bueno, que mamá y papá a veces no pueden. Y no está mal que no puedan. Y el chico tiene que aprender a aceptar de que, bueno, que el papá no puede. ¿Y esto qué es, Ever? Es un límite. Y es lo que yo siempre planteo en función de los límites. Los límites siempre es amor. Tiene que ver con el amor, con el afecto que uno le da. Porque si uno no le importaría a nuestro hijo, digamos, entonces haría lo que quisiera durante toda su vida y no le pondría ningún límite. Y bueno, y ahí están los problemas que tenemos después cuando son más grandes. O sea, el frustrarse, hay mucha gente que no sabe cómo frustrarse, no aprendió. Es un aprendizaje, no se nace sabiendo esto. Uno de adulto, ¿cómo lo ha aprendido? A los golpes. A los golpes, sí, sin dudas. Pero uno es adulto. Entonces lo ha aprendido de esta manera, decir, bueno, en la sociedad yo no puedo tener todo lo que quiero, digamos, en realidad. Ahora, un chico tiene que ir aprendiéndolo de a poco. ¿Y quién es el responsable de esto también? El padre. Claro, el padre y la madre. Este caso. Pero bueno, yo creo que hay una falencia muy importante hoy por hoy en todo este tema, porque bueno, es muy difícil. Ojo, es entendible porque la sociedad está bastante complicada, está todo muy complejo, pero bueno, si nosotros aportamos un granito de arena, cada uno, desde nuestro humilde hogar, digamos, desde nuestra humilde posición, yo creo que estaría todo mucho mejor. Porque incluso o en la escuela o en los ámbitos sociales, quiero decir, en alguna actividad que el chico haga y demás, si uno de a poco empieza a darse cuenta de que no está bien tratarse mal, no está bien decir, vení vos, tonto, ¿qué te hiciste? ¿No ves que sos esto, que sos lo otro? No, ¿por qué no le explicás bien las cosas? De buena manera, con un buen modo. Esto no significa que vos dejes de ser el canchero, el chico que se la sabe a todas. No, pero uno puede hablar de otra manera, puede tratar al otro de otra manera. Básicamente yo creo que el concepto principal acá, Ever, en el tema de bullying, es la empatía. Esto de uno no haría, vos, con otra persona, no harías lo que vos no te gustaría que te hagan a vos. Claro, sin dudas. Es simplemente es como simple eso. Y sí. Pero tiene que ver con la empatía. Pero muchas veces los chicos, vuelvo a repetirte esto que yo decía al comienzo, no saben qué es ser empático, te dicen. Claro. No tienen idea. Sí, a lo mejor porque en la casa tampoco se lo enseñaron, o porque son iguales. Sí, porque también puede pasar eso. Porque la sociedad en sí misma no es empática. Sí, si no estaríamos mucho mejor. Claro, entonces, bueno, empezar dentro de cada uno, poner un granito de arena, yo creo que va a ayudar mucho en este tema. Ahora, esto de poder hacer una obra de teatro me parece fantástico, el poder incluir a todas las escuelas, el poder charlarlo con los profesores, con la directora, con los alumnos, o sea, empezar a hablar de las cosas, no barrer todo esto abajo de la alfombra, digamos, porque va a llegar un momento en que, bueno, la alfombra va a ir creciendo y el problema no se soluciona en realidad. Y las consecuencias vienen después. Por suerte, bueno, sobre todo en esta región y aquí en Maciel se está empezando a hacer algo. Sí. Creo que es el primer paso. Ese es el primer paso. Esa es la forma de prevención. Porque primero hay que registrar qué es lo que ocurre. El poder hablarlo, el poder decir y poder darse cuenta de que, bueno, que hay cosas que no están bien.
que no está bueno. Esto de, bueno, tratar al otro mal, de mala manera. ¿Cuál es la necesidad con esto? Si uno puede decir exactamente lo mismo, digo, el contenido puede ser igual, y uno puede tratar de buena manera al otro. No hace falta maltratar a la otra persona para que la otra persona te entienda. Sin dudas, sin dudas. Pero bueno, por supuesto que nosotros vamos a seguir haciendo hincapié en esto, porque me parece que es un tema también que hay que hablarlo de manera cotidiana, ¿no? Sí, sí. Porque si no, como que se olvida. Sí, sí, y sensibilizar a las personas, digamos, de eso se trata. Y eso que hizo la obra de teatro con la charla, con incluir a las escuelas y demás, se trató de eso justamente, Ever. Yo creo que de ahí partimos. Sensibilizar, ¿qué significa? Que el otro se pueda dar cuenta de lo que está ocurriendo y poder sentir lo que pasa. Porque ahí está el punto justamente. El bullying tiene que ver con eso, con que bueno, que el hostigador, digamos, no siente no percibe lo que le pasa al otro. Que sepa lo que siente el otro. Exacto. Y las consecuencias, hasta dónde puede llegar que eso. va a tener, por supuesto, por supuesto. Y estamos hablando de consecuencias, a ver, desde lo más mínimo, digo, sentirse mal, angustiado, depresivo, un montón de cosas, hasta el suicidio inclusive. Entonces, no estamos hablando, no es poca cosa. ¿Que puede tener secuelas en la parte adulta, Verónica? Por supuesto. Esto que se sufre en la niñez, la por adolescencia. Supuesto, porque esto te marca tu estructura psicológica. Esto tiene que ver justamente con la autoestima, porque te vulnera al ser sistemático, al ser un hostigamiento, digamos, metódico, sistemático, todo el tiempo. Llega un momento en que la autoestima que el chico, la víctima, digamos, posee, sufre de tal manera que eso tiene marcas, deja marcas para un futuro. A ver, que no significa que no se pueda trabajar más adelante, sí, que sin uno duda, pueda pero acudir a un profesional. Podemos prevenirlo. Por supuesto, por supuesto. Siempre yo creo que lo más importante es prevenir las situaciones antes que lamentar las consecuencias. Vero, te agradezco por tu visita. Sin dudas que, bueno, siempre vamos a estar en contacto para este tipo de problemáticas como otras, sí. Y para alguna consulta como siempre, y te agradezco por la predisposición siempre para con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos, Ever, bueno, y un saludo muy grande a toda la audiencia. Hacemos una pausa cuando pasaron 2 minutos de la hora 11, no te muevas del dial, que ya volvemos.